Bien, pues regresamos con este macabro, tenebroso, pero interesantísimo tema de la profanación de las tumbas. Y hemos recibido algunos comunicados de, como siempre, nuestros escuchas y videntes. Tenemos en primer lugar a Ignacio Salas, que nos dice, nos hace una observación muy, muy exacta, yo diría: la arqueología y la medicina forense son las maneras legales de profanadores de huesos. Efectivamente, los arqueólogos se dedican a recuperar todo lo antiguo, eso quiere decir arqueología, ¿no? Sí. El estudio de lo antiguo, pero entre ello también mucho hueso. Y eso me trae a la memoria las películas mexicanas de los años 60 de La momia, La venganza de la momia, y La momia azteca y todas esas cosas, eran eso, ¿no? Que desenterraban huesos o se llevaban alguna joya que tenía la momia. La momia. Y ahí iba tras ellos. Sí, común, ¿eh? Pero siempre llegaba un luchador. Les cae la maldición. Sí, ahí está, exactamente. Caso es una adaptación precisamente de toda esa, no sé hasta qué punto sea leyenda o algo de realidad de la maldición de las momias egipcias, sí, ¿no? También hay el caso. También Jorge Morales, así en singular, Jorge Moral, dice, bueno, las momias son resultado de profanadores de criptas. Ahora que los egipcios creían en la resurrección y dejaban hechizos en las tumbas para evitar robos de cuerpos, precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento. Sí, supone que cuando lo abrían les caía la maldición y todos ahí iban muriéndose, ¿no? Eso se da mucho en Egipto, ¿no? Sí. Las momias y los faraones y los vestigios que ellos han llevado, los arqueólogos. Incluso hay episodios donde supuestamente han caído maldiciones y todos los arqueólogos y los de la expedición muertos inexplicablemente. Sí se da. Y obviamente han salido todo tipo de explicaciones, unas con más fundamento que otras, pero en realidad siempre queda algo, ¿no? Siempre queda algo misterioso. Sí. Bueno, ya después de explicar con bacterias, por ejemplo, con sustancias tóxicas, sobre todo producto de metales como el plomo, digamos, que es un metal bastante tóxico. Bueno, pero también siempre hay cosas que sí dejan pensando a uno, efectivamente. Alejandro Ruiz, Howard Phillips Lovecraft, obviamente, alude al robo de cuerpos en sus novelas, el caso de Charles Dexter Ward y Herbert West, el resucitador, precisamente. Sí, también es precisamente Howard Phillips Lovecraft, bueno, se especializó en esto, ¿no? Incluso su creación, eso de creación entre comillas, más célebre, el Necronomicon, se refiere a eso. Necronomicon, que yo he oído que se pelean mucho por qué significa, pero en realidad la etimología es muy clara, es necros, cadáver, ónima sería nombre, y con es un conjunto de, ¿no? Es, por ejemplo, si un lexicón es un conjunto de palabras que se leen, un necronomicon sería el conjunto, la colección o recopilación de los nombres muertos. Ese sería el necronomicon. Unos dicen que, bueno, obviamente Lovecraft dice, bueno, que él crea toda una historia para decir que fue real, que un árabe, que no recuerdo su nombre, que es un nombre larguísimo, se volvió loco, le decían el árabe loco precisamente, al juntar todo esto. Otros dicen que no, pues nada más fue una puntada de Lovecraft, pero en fin, algo hay de eso, ¿no? Porque de hecho hay libros para invocar a los muertos, ¿no? Claro, sí. Están varios libros de muerte de las antiguas civilizaciones, que se supone que eran para eso, ¿no? Claro. Y tenía mucho que ver con todos estos rituales funerarios y postfunerarios, ¿no? O sea, manipulaciones de los cuerpos a través de sustancias, de rituales, de todo ello, para obtener lo que tú nos explicaste extensamente hace un rato, obtener esa energía de esas entidades o lo que quedara ahí, ¿no? Sí. Dice Moni Vega, nos manda saludos, muchas gracias, igualmente también. Octavio Morales, nuestro amigo Octavio Morales, la profanación puede tener dos vertientes: el robo de objetos, que sería el saqueo desmedido para obtener beneficio económico, y el derecho para saciar nuestra ansia de conocimiento. Efectivamente, así es, y a veces se combinan las dos cosas. No les cuento quién, pero ya se imaginarán, tiene esa doble virtud. Virtud quiere decir fuerza, en latín virtus, ¿no? Por una parte, pues quiere saber, tiene una ansia de saber desmedida, pero también lo que puede sacarle, pues también, ¿no? Pues, ¿por qué no? Bienvenido, sí. No es mal. Sí, efectivamente, son las dos cosas que hay. Sí, fíjate que aquí lo que nos plantea aquí Octavio, que en cierta forma sintetiza lo que nos había también comentado aquí alguien más. Bueno, hay una alusión obviamente también cuando lo del asunto de los egipcios, que de hecho muchos saqueaban las tumbas para robarse los tesoros. Sí, las joyas. Las joyas que había por ahí. Sí, ahora, ¿cuál sería la principal motivación de esto? ¿El beneficio lucrativo, o sea, el vender las joyas robadas?
ya en este plan, ¿no? Ya lo que es profanación así de mala fe, digamos. El apoderarse de las joyas o de lo valioso que haya, o incluso los mismos restos mortales, los huesos o la momia completa, para revenderla a buen precio, o obtener el poder que se supone tenían esos seres que ahí quedaron, ¿no? Uh-huh. Ahora, realmente yo soy muy desconfiado de los arqueólogos, sobre todo cuando reconstruyen los motivos para todas estas ceremonias funerarias. ¿Hasta qué punto son exactas sus descripciones? Porque, bueno, yo estoy visualizo dos, el caso de una momia egipcia y el caso de una momia inca, por ejemplo, ¿no? Que se supone que solo momificaban a gente muy importante, que había tenido mucho poder, y se supone que en ese poder mucho tuvo que ver también la brujería, ¿no? En esos casos, que algo tenían de eso. Entonces, cuando abren una tumba de esto, ¿qué es lo que más les importa? ¿Qué los llevó a abrir la tumba finalmente? El encontrar algo que lo pudieran revender en el siguiente mercado, o empeñar por ahí, o bien hacerse de ese poder que supuestamente conservan estos seres aún después de siglos y a veces milenios de muertos. Yo creo que más que nada vender, ¿no? Sacar dinero. Hay algunos también osados que sí quisieran poseer la joya, ¿no? Uh-huh. O tener la vestimenta de ese tal cual faraón. Pero realmente es sacar beneficios, sacar dinero. Sí. ¿No? Sí, más que otra cosa, que más se inclina por ese aspecto. Sí, sería, digamos, la motivación primaria, ¿no? Sí. Ya después habrá quien diga, no, pues esto tiene otra posibilidad también de sacar. Sí, porque fíjate que en todas las historias que se cuentan de esto, generalmente son de argumento de novela policíaca o de suspenso. Siempre hay alguien ahí que está enterado de otras cosas y trata de buscar, pero nunca busca lo valioso, digamos así, monetariamente, sino cosas que aparentemente no tienen mayor valor, como serían algún objeto que tenga una inscripción misteriosa o algún texto de ahí. O sea, lo que a los saqueadores por dinero dicen, pues eso, te lo regalo, llévatelo, ¿no? Pero parece que ahí está el conocimiento. Sí, hay toda una serie de cosas aquí, pero sí, efectivamente, a los seres humanos, no solo los seres humanos, también los animales lo hacen, pero los animales generalmente lo hacen para comer, ¿no? Pero los seres humanos, sí, es muy común esto de que se profanen sepulturas de otros seres humanos. Sí, para diferentes aspectos, ¿no? Sí. Ya de cada quien tiene su corriente muy definida. Sí, no es que ya me entró aquí que menciona Howard Philip Lovecraft. Ya me entró la curiosidad de por qué. No, es que pensando en Herbert West, el resucitador y cosas así, ya me entró la duda de que si no mucha gente que se dedica a estas disciplinas, por ejemplo la de la arqueología, la misma medicina, sobre todo la forense, no andará buscando eso precisamente. Es decir, no digo, puede ser, ¿no? Es lo que Freud llamaría una sublimación, o sea, lo que busca es eso, pero le da una aplicación, digamos, más... ¿cómo se dirá? Más aceptada socialmente, ¿no? Sí. Un poco largo este comentario. Sí, a ver. Sí, ¿cómo no te escucho, David? De Octavio Morales. Bueno, primero, el santo contra las momias de Guanajuato. Sí. Bueno, sí. Y uno de los casos más conocidos de fenómenos paranormales es la famosa maldición de Tutankamón. Uh-huh. Asegura que Howard Carter encontró en la antecámara un fragmento de arcilla cuya inscripción decía: la muerte golpeará con su bieldo aquel que perturbe el reposo del faraón. Uh-huh. Octavio Morales. Sí, nuestro amigo Octavio Morales también nos abunda. Primero nos cita una película clásica de esos años, Santo contra las momias de Guanajuato. Pero hizo muchas, ¿no? Esa fue una de... Sí, contra las momias de los vampiros. También, bueno, algo así, yo he visto varias. Me gusta ver las películas cuando empiezan. Después, como siempre, ahí la terminan como pueden, pues ya pierde interés. Pero en general son buenos, o eran buenos para plantear esas historias de suspenso. Y por otra parte, sí, también nos dice Octavio que se supone que cuando Howard Carter... le avisan, porque de hecho él no metía las manos, ¿no? Tenía sus obreros ahí egipcios que eran los que rascaban y todo, pero cuando le avisan que encontraron una cámara, sería la antecámara de la sala principal de esa tumba, encontró una inscripción en arcilla que decía que el bieldo de la muerte golpeará a aquel que ose profanar no sé qué decía, el lugar de reposo o algo así, ¿no? Del faraón de Tutankamón, que de hecho fue un faraón que murió niño. Era un niño.
Un niño, sí, un niño pequeño. Sí. Pero bueno, es muy conocida la máscara que tenía, que era de oro. Que era de oro. No tanto por la momia como cualquier momia, pero sí, la máscara sí estaba ahí, era muy tentadora para eso. Sí, efectivamente. Sí, aquí tenemos un terreno activo que a mí me llama mucho la atención, que no se le dé más difusión por los medios. Porque de qué pasa, ¿sí? Muchas cosas así. Pues, David, ¿qué podrías agregar o qué indicio nos podrías dar para quienes queremos saber más de estas cosas, pero sin comprometer mucho nuestra seguridad? Sí. No, pues ese es un tema muy amplio, ¿no? La profanación de tumbas, ya que nos damos cuenta que no es solo un objetivo, ¿no? Con los cuerpos, sino que también hay diferentes corrientes misteriosas en ello. Entonces también hay que ver los casos, ¿no? Alguien que nos pueda contar a ver qué otra situación se puede dar para ir formando, ir armando también este aspecto de los profanadores o resurreccionistas, ¿no? Como les llaman, de tumbas, sí, de estos cuerpos, para qué y con qué objeto de dinero económico, o robarle sus pertenencias, o simplemente invocar a los muertos, o qué situación les lleva hacer esta situación. Porque hay muchas cosas que a veces varios desquiciados hacen cosas así con los cuerpos ya fuera de sí, ¿no? Sí, también se dan los casos. Sí, la necrofilia. Entonces, es un tema muy vasto, pero vamos a estar analizando las diferentes características de la profanación de tumbas. Fíjate también un tema, solo que no encontré, es cosa de buscar, y sí, porque hay indicios del asunto de los nazis y los muertos. Los nazis andaban metidos en todo esto, ¿no? Los nazis del círculo interno, porque había de todo, había propagandistas, simpatizantes, y el mismo ejército alemán que no era nazi, pero estaba al mando de nazis, ¿no? Oficiales nazis, precisamente. Pero ya los nazis del círculo interno, sí andaban metidos en todas estas cosas. De hecho, había una tradición ocultista muy fuerte. Porque me contaba alguna vez un amigo que precisamente la serie de atrocidades que cometían con los prisioneros, era precisamente eran rituales para obtener poder. El hecho de torturarlos, de desangrarlos, de asesinarlos de la manera más cruel, era precisamente para llenarse de eso. O sea, practicaban ese tipo de rituales, ¿no? Finalmente también una necrofilia, una necromancia, ¿no? En el asunto. Claro, sí, indudablemente el tema nos da para muchísimo, ¿no? Sí, nos abre el tema es escabroso, como lo estábamos comentando, y te lleva para varios caminos que ampliaremos obviamente en otros programas, aquí en Viernes. Y desglosándolos porque sí da para muchísimo. Viernes de lo extraño. Bueno, pues les agradecemos su atención a este programa, esperamos que los haya intrigado, como al menos en lo personal, creo que a ti más todavía porque ya has tenido contacto más directo con estas cosas. Y bueno, vamos a ver porque es un tema que sigue siendo actual a pesar de ser tal vez uno de los más antiguos dentro del ocultismo y de los fenómenos extrañísimos, todavía sigue vigente. Bueno, nos veremos aquí la semana próxima con un tema igualmente. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.